mundo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht's zu Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. A un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, reclamamos aquí la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos con la Realidad, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con Adela Cortina, filósofa cuya obra, no solamente por los libros que ha escrito, sino por las acciones de intervención, es un referente obligado en la discusión, en la reflexión sobre la ética en el mundo contemporáneo. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar, no tengo más que recuperar el título de su libro más reciente, ¿Para qué sirve realmente la ética? Bueno, pues este título, la verdad es que fue idea de la editorial, porque querían hacer una colección de libros cercanos al público en los que se aclarara para qué sirven realmente cosas importantes y pensaron en la ética. Y la verdad es que me pareció una buena iniciativa porque creo que la gente desconoce qué es la ética y de hecho lo preguntan continuamente. Pues ¿para qué sirve? Yo ponía en primer lugar, desde el primer capítulo, algo tan simple como sirve para abaratar costes, porque en España estamos con recortes todo el tiempo, nos están diciendo que hay que recortar, se recortan las pensiones, se recorta la ayuda a la dependencia, y yo pensaba que en un mundo en el que hubiera confianza entre los seres humanos sería mucho más barato todo. Las relaciones serían mucho más baratas, no habría que recurrir a los abogados, no habría que recurrir a una serie de informaciones. La confianza abarata costes y entonces empecé por decir eso porque creo que eso le interesa mucho hoy a la gente. Luego venían muchas más cosas, por supuesto bastantes más interesantes, pero creo que es una buena idea la de ir viendo para qué sirve la ética. Está en México, en Puebla particularmente, para hablar sobre derechos humanos, sobre la relación entre ética y derechos humanos. Ha dicho cosas ahí que me han parecido muy fuertes. Una de ellas es un poco defender justamente la idea de los derechos humanos justamente desde esta línea sobre la necesidad que las sociedades contemporáneas tienen de los derechos humanos. Que en los últimos tiempos han recibido críticas muy fuertes, por ejemplo, aquellas que dicen que han sido secuestrados por los gobiernos para, a través del discurso de los derechos humanos, reprimir incluso la protesta social.
¿Por qué reivindicar los derechos humanos como una necesidad? Porque yo creo que los mejores proyectos de la humanidad siempre han sido secuestrados por alguien. Si recorremos la historia, el cristianismo fue secuestrado, los discursos sobre el amor de vez en cuando son terribles, por supuesto todos los proyectos marxistas han sido absolutamente secuestrados. Todas las grandes ideas creo que son secuestradas por alguien que las manipula y que opera con ellas precisamente para intentar llevarlas justo al sitio contrario al que las debería llevar. Y eso creo que no nos debe llevar a renunciar a esos proyectos, sino a ponerlos sobre la mesa y decir en qué consisten, y que justamente son los que tienen que desactivar todos esos intentos de manipulación que son ideológicos. Se ha dicho, por ejemplo, que los derechos humanos se han utilizado en la guerra contra el terror para intervenir en determinados países por parte de determinadas potencias, precisamente pues para intentar obtener beneficios, petróleo, etcétera, y que con el discurso de los derechos humanos se ha entrado en determinados países. Yo no sé si eso es cierto. Lo que me parece que es indudable es que los derechos humanos se pueden manipular, pero siguen siendo una realidad que hay que proteger. Y que dejar de hablar de ellos porque haya quienes les manipulen no me parece adecuado. Creo que lo adecuado es decir qué son, en qué consisten, que son una exigencia de justicia y que quienes los manipulan están actuando justamente en contra de ese proyecto. Vivimos en ese sentido en un momento paradójico en muchos sentidos. Me parece que el movimiento universal de los derechos humanos, el movimiento mundial de los derechos humanos, ha logrado conquistas muy importantes. Ha logrado que en muchas constituciones se reconozcan los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación al menos. Sin embargo, vemos en muchos lugares del mundo cómo se violan sistemáticamente derechos humanos. Eso nos lleva a pensar respecto de la insuficiencia de la vía de la declaración como camino para la vigencia de los derechos humanos. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, las declaraciones siempre son muy importantes porque no es lo mismo, por ejemplo, que la esclavitud esté reconocida en un determinado país dentro de los códigos legales, porque entonces la protesta se hace muchísimo más difícil. Si alguien entiende que la esclavitud es indigna y sin embargo está reconocida legalmente en un determinado país, la protesta es complicada. Sin embargo, si no está reconocida legalmente y hay esclavos, la denuncia es más fácil, porque se puede decir en esta sociedad de hombres libres, cuyas leyes protegen la libertad, sin embargo hay esclavos, y entonces la protesta tiene un sentido que se apoya también en la legalidad. Yo entiendo que en el caso de las declaraciones es importante que las haya, que no son papel mojado, que es importante que alguien pueda decir en el año 1948 con una fecha, además que le da un sentido histórico y una encarnación histórica y no remitirse a nada abstracto. En el año 1948 hubo una declaración a la que se han sumado una enorme cantidad de países, prácticamente todos, en la que se entendía que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, etc. Las declaraciones son importantes. Lo que ocurre es que no son suficientes. Eso es lo que me parece, claro, por supuesto. Entonces, el segundo camino, que es indispensable, es que se conviertan en derecho, es decir, que las constituciones democráticas y la legalidad de los distintos países recoja como derechos fundamentales lo que se contiene en los derechos humanos, y esa es la tarea que tienen que hacer los gobiernos y también en el nivel hoy en día transnacional y supranacional, todas las entidades que existen en esos niveles, como por ejemplo la Unión Europea. El camino de la positivación jurídica es fundamental, pero tampoco es suficiente. Todos estos caminos yo creo que son complementarios. Estamos en un tiempo en que hay que trabajar multipolarmente, hemos de trabajar desde los distintos polos. Queda la tercera vía, que sería la vía de la agitación, es decir, la vía de las gentes que, dándose cuenta de que los derechos humanos están siendo violados, pues salen a las calles, escriben en los periódicos, escriben y ponen sobre el tapete que están siendo violados unos derechos que son sagrados. Creo que las tres vías son complementarias, y yo añadiría una que me parece que está absolutamente liada a ellas, que es la vía de la educación.
De hecho, en la Declaración de 1948 se dice que tienen que hacerse cargo de los derechos humanos los distintos gobiernos y también se tiene que ir transmitiendo a través de la educación la convicción de que esos derechos tienen que ser respetados. Por eso la tarea de las universidades es fundamental, la de las escuelas primarias, la de las escuelas secundarias. Creo que los maestros y los profesores son de lo más importante en una sociedad y que si ellos mismos están convencidos pueden transmitir una cultura que es importantísima. Por eso yo pondría la vía de la declaración, la vía de la positivación jurídica, la vía de la agitación y la vía de la educación. Justamente respecto de esta tercera vía, vivimos en una época de una enorme agitación, efectivamente, las calles de muchos países, de muchas ciudades, de muchos países, han sido ocupadas por una enorme cantidad de movimientos que reivindican efectivamente el respeto a sus derechos, la satisfacción de sus expectativas. Dijo en esta conferencia que dio en Puebla que la legitimidad a los estados les viene justamente de su capacidad para hacer valer los derechos humanos. En este escenario donde masivamente se sale a protestar porque justamente los derechos humanos no son vigentes en muchos países y donde muchos gobiernos utilizan la fuerza del Estado para reprimir a los manifestantes, a muchos nos hace pensar que estamos en un momento retrocesivo en materia de la lucha justamente de los derechos humanos. ¿Comparte esta apreciación? Bueno, la comparto totalmente. Efectivamente, lo que no puede hacer de ninguna manera un Estado es ir en contra de la población para impedir que proteste porque se están violando los derechos humanos. La legitimación del Estado, sabemos todos, porque es bien conocido, que procede, si hay alguienes que mandan y otros que obedecen, pues la legitimidad para ordenar y la legitimidad para mandar, es decir, lo que se llama la obligación política, tiene su clave en el hecho de que el Estado nace para respetar los derechos, defender los derechos de las gentes, y claro, justamente cuando un Estado lo que hace es reprimir a esas gentes, está deslegitimándose totalmente, está volviendo al estado de naturaleza y además no solo no impidiendo que otros estén haciendo desmanes, sino haciéndolos él mismo, lo cual es lo más contrario que puede haber lo que es una legitimidad del Estado. Es que eso no puede admitirse de ninguna manera. ¿Qué hacer con esos gobiernos? Bueno, venimos efectivamente de una serie de meses de derrocamiento de una enorme cantidad de gobiernos en una cierta región del mundo. Pero eso no puede resolverlo, esa no puede ser la única vía de solución del problema de la legitimidad del Estado en el mundo contemporáneo. ¿Qué otras vías de recuperación de la legitimidad del Estado podemos ensayar? Pues creo que hemos comentado un poco en la conferencia que siempre existen distintas vías y ahí es donde creo que la fuerza de la sociedad civil es muy importante. Hace poco me encargaron que coordinara un colectivo y que pusiera el tema que quisiera y puse la responsabilidad ética de la sociedad civil. Creo que la tarea de la sociedad civil en este momento es importantísima y la sociedad civil son los ciudadanos de a pie, las organizaciones, las asociaciones y creo que también son las empresas que deberían de sumarse a todas estas tareas. Cuando el poder político no cumple con lo que debe, creo que toda esa sociedad civil tiene que recordarles cuál es su tarea seriamente y fuertemente y creo que en este momento hay que hacerlo. Asumir la responsabilidad es central y es una lástima que la sociedad civil tenga que hacer lo que no está haciendo un poder político que justamente ha nacido para eso. La verdad es que es deplorable, pero los únicos caminos que quedan son los de la sociedad civil, porque en los otros parece que la cosa no sea transitable, ¿no? Estamos conversando con la doctora Adela Cortina. Hacemos una pausa, es breve, regresamos. Estamos de regreso en Diálogos con la Realidad. Estamos conversando con la doctora Adela Cortina. Hasta ahora, el único sujeto obligado propiamente de obligatoriedad pues, en el cumplimiento de los derechos humanos ha sido el Estado.
Usted ha dicho algo que me parece muy importante, que es incluir a las empresas, a las organizaciones como sujetos obligados de hacer vigentes los derechos humanos. Usted es fundadora de una organización, ETNOR, es Ética para los Negocios y las Organizaciones, que va a cumplir dentro de poco un cuarto de siglo ya. ¿Cuál es la experiencia de trabajo justamente con las organizaciones, con las empresas en España, en el sentido de persuadirlas justamente de que son también responsables de hacer valer los derechos humanos? Pues por una parte a mí me parece que es muy interesante que sea bien conocido el hecho de que existe esta iniciativa de que las empresas sean también agentes defensoras de los derechos humanos, porque uno de los grandes problemas, y seguro que en todos los que estamos mencionando sobre lo que está ocurriendo en estas violaciones de derechos humanos, uno de los temas seguro que es económico. Entonces siempre entra el tema de las empresas que tienen intereses, los intereses económicos de unos y de otros, y es muy importante que cuando se habla de empresas no nos callemos como diciendo no tienen nada que ver con la ética, sino que tienen que ser éticas. Esto es una exigencia de tal manera que una empresa que no es ética es una mala empresa. Creo que es importante que se haya dicho que las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos. Y no solo eso, sino que incluso tienen el deber de, cuando tienen una cierta influencia en un determinado país, intentar conseguir que se respeten, cambiando incluso leyes, ayudando a cambiar las leyes en mejora de la población. A mí me parece que es importantísimo que eso se tenga sobre el tapete y, de hecho, esto es desde 2005, cuando las Naciones Unidas nombraron a un secretario especial para este tema, y existe una gran cantidad de instrumentos, una enorme cantidad de medios para intentar que las empresas asuman esas responsabilidades de dentro. Yo en ese sentido creo que hay que aprovechar todos los instrumentos que existen y desgraciadamente creo que no se están empleando. ¿Cuál es la experiencia de ETNOR? Pues nacimos hace como 25 años, efectivamente, una fundación creada por académicos y empresarios con el fin de intentar promocionar los valores en la empresa, porque tenemos la convicción de que no se conseguirá respetar los derechos humanos si las empresas no se suman también. Es fundamental. Si las empresas no se suman al respeto a los derechos humanos, las cosas no pueden funcionar, y si las empresas no son éticas, porque nosotros vamos por el terreno de la ética, no se podrá conseguir ni los objetivos del milenio, ni la sociedad cosmopolita. Es que son parte, una gran cantidad de gentes de nosotros son empresarios o trabajan en empresas, todos estamos alimentándonos o viviendo de lo que dan las empresas. Entonces tienen que ser éticas y sumarse, porque son actividades humanas y todo lo humano tiene que ser ético. Entonces, por eso creamos la fundación. Se han ido sumando algunas gentes, pero nuestra experiencia en los últimos tiempos no es buena, no tanto por la fundación en sí, como por el hecho de que se había hecho muy presente en el terreno empresarial el discurso de la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, de la banca ética, y sin embargo hay un gran abismo entre las declaraciones y las realizaciones. La crisis que venimos padeciendo desde 2007 es una crisis que ha demostrado que se hablaba mucho de la responsabilidad, pero no se asumía, que las gentes al final del año hacían la memoria de responsabilidad social, pero se la encargaban a cualquiera y le decían, oiga, hágame una buena memoria de responsabilidad social, pero que no se había cambiado la vida de la empresa desde dentro, que es lo que se estaba pretendiendo. En ese sentido, nuestra experiencia no es positiva, porque no vemos que las empresas, algunas sí, por supuesto, todo en esta vida hay excepciones, pero no vemos que hayan asumido esa responsabilidad social de que se hablaba, esta idea de que tienen que ser también responsables, y porque sigue habiendo un marco que realmente nos marca a todos la pauta, que es el de la financiarización de la economía. Desde el momento en que la economía es fundamentalmente economía financiera y no es economía productiva, no es economía real, no se trata de tratar de mejorar la rentabilidad de la empresa produciendo bienes que son beneficiosos para la humanidad, sino de tener un departamento de finanzas que sea lo más boyante y que consiga que se multiplique astronómicamente las posibilidades de rendimiento de la empresa,
Pues mientras eso sea así, es que no tenemos solución, porque la financiarización de la economía es la clave en este momento, y eso hace que en un proceso de globalización, en un universo global, en que efectivamente los mercados financieros pueden transitar de una parte a otra sin rendir cuentas en ningún puerto ni en ningún lugar, si ese es nuestro marco, eso evidentemente es un marco de inestabilidad, en el que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, porque lo que pasó en 2007 fue que en un punto en Estados Unidos se toman una serie de decisiones y ya se infecta toda la tierra. Entonces la financiarización es una clave enorme. Existen, insisto también, pues una cantidad de índices para que los bancos puedan aplicar también sus medidas de responsabilidad. Es que todo eso existen los instrumentos, pero la decepción que tenemos nosotros y que tengo yo es que existen los instrumentos, existen las declaraciones, podría hacerse. Yo estoy convencida de que si se asumiera todo eso, sería mucho mejor también para los bancos, sería mucho mejor para todos, y sin embargo no se asume porque creo que seguimos pensando de una manera estúpida que el tratar de conseguir el máximo beneficio en el corto plazo es lo mejor, y eso creo que es suicida para todos nosotros. El máximo beneficio al corto plazo no es inteligente. Lo inteligente es la economía productiva en el medio y en el largo plazo, que crea bienes para todos, y eso es lo que hace que uno genere amigos, aliados y no adversarios. Por eso en nuestra fundación nuestro sentimiento es de tristeza, de darnos cuenta de que el discurso está muy en la calle, que todo el mundo habla de ello, pero muy pocos lo asumen desde dentro. Esta experiencia más bien negativa, o agridulce por lo menos, tiene un correlato en los consumidores. Me parece que es de donde podría venir también esta fuerza que obligue a las organizaciones, a las empresas a actuar de un modo más responsable, más sustentable en términos humanos. Pero parece que tampoco por ahí encontramos muchas luces. Y esto tiene que ver con algo que ha sido un tema del que se ha ocupado a lo largo de todos estos años, que son los proyectos de felicidad. Y me parece que tiene que ver justamente con cuáles son los proyectos de felicidad que están en la cabeza de la ciudadanía contemporánea, de los consumidores, y cuáles son los actos, cuáles son las decisiones a que estos proyectos animan. Claro, el tema del consumo a mí siempre me preocupó hasta el punto de que pedí una estancia, me invitaron en la Universidad de Notre Dame a estar allá de profesora invitada un tiempo, y me llevé el proyecto de escribir un libro sobre el consumo, y lo hice, el libro que es Por una ética del consumo. Entonces mi preocupación era precisamente que la ética no se había ocupado de un fenómeno tan importante como es el consumo, que es una forma de vida, no es solamente un acto, sino que es una forma de vida que caracteriza nuestras sociedades. Claro, cuando las formas de vida están incardinadas en la vida de las personas, pues es muy difícil que las cosas cambien. Entonces allá lo que yo estuve viendo y lo que recogí en mi libro, y lo que trabajamos todos los años en el máster que tenemos de ética y democracia, trabajamos un apartado muy grande para el consumo, porque lo que vimos es que hay algunas propuestas que dicen que los consumidores, que somos todos, podríamos ser un poco la clase universal de la que se hablaba en la tradición marxista, porque el proletariado era la clase universal que podía cambiar todos los mecanismos. Los consumidores podíamos ser un poco la clase universal que, si cambiamos la forma de consumo, cambiará también la forma de producción. En ese sentido, haríamos cambiar a los productores, porque los consumidores seríamos los que cambiaríamos las cosas. Y en ese sentido es en el que yo proponía en ese libro y en el máster de ética y democracia la ciudadanía del consumidor. Un consumidor que es ciudadano es el que se da cuenta de las repercusiones que tiene su forma de consumo, que no solo son inmediatas para él, sino que están en un marco de justicia. El consumo que hacen unos va en detrimento del consumo que no hacen otros. Si efectivamente nosotros, que somos todos, porque todos somos consumidores, asumiéramos nuestra ciudadanía y la responsabilidad a la hora de consumir, los productores tendrían que cambiar bastante. Pero claro, en la tradición marxista se decía que los proletarios
no tenían que perder más que sus cadenas, y me temo que los consumidores piensan que tienen que perder mucho más y no tienen ningún interés en cambiar. Pero creo que es uno de los lados en los que hay que trabajar, porque las formas de vida luego son definitivas, si no, ¿cómo tendrían tanta fuerza? Pues una serie de mafias cuya fuerza viene de que efectivamente nos tienen en sus manos, ¿no? Estamos conversando con la doctora Adela Cortina, esto es Diálogos con la Realidad, hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos con la Realidad, en esta entrevista con la doctora Adela Cortina. Doctora, la voy a citar. Hace poco tiempo, en un artículo publicado en El País, usted hablaba de, usted formulaba una pregunta que me parece crucial. ¿Cómo construir un futuro en el que nadie quede excluido? Me parece que en la respuesta a esa pregunta se juega el futuro de la humanidad. Y en ese mismo artículo adelantaba una respuesta que tenía que ver con España particularmente, pero que le pregunto si la podemos hacer extensiva al resto de los países, al resto de las sociedades. Decía ahí: España necesita una realidad y un relato atractivos y seductores, capaces de cautivar especialmente a las nuevas generaciones. Me gustaría que abundara un poco más sobre este planteamiento. Bueno, la verdad es que aquel artículo estaba escrito a raíz de los resultados de las elecciones europeas, que fueron pues un aldabonazo para la sociedad española, porque se notó que había un descontento entre la población y sobre todo entre la población joven mucho mayor de lo que se había pensado. Y en este momento también tenemos allá el problema del independentismo y el nacionalismo, que hace que haya una fragmentación en la sociedad verdaderamente llamativa. A mí me parece que todo eso ocurre porque no tenemos un relato que cautive a las gentes y que les lleve hacia adelante. Y en el artículo aquel y en otros que también he publicado por esta época, pues yo estoy expresando una preocupación que yo tengo, y no sé si otros tienen, pero desde luego yo sí la tengo, y es la de que esos relatos que estamos construyendo para todos nosotros son relatos que no están demasiado cercanos a lo que sería la justicia social. Creo que una comunidad política, un Estado, puede ser México, puede ser España, siempre tiene que ser un tipo de sociedad que construye algo juntos, y ese algo pues puede tener que ver con tradiciones, con símbolos, que duda cabe, por supuesto que sí. Es muy importante la religión civil de una sociedad, la bandera, el himno, todo eso es muy importante, pero lo más importante es tener un proyecto común que tiene que ver con la justicia social fundamentalmente. Todo lo demás pues se os dará por añadidura, ¿no? Y yo me temo que no nos está importando a nosotros mucho el asunto de que haya una parte de la población española que está por debajo del nivel de la pobreza y casi de la pobreza extrema, que la ayuda a la dependencia no llega, que no llega la ayuda a la jubilación, es decir, que hay una serie de gente que está sufriendo y no parece que importe, sino que estamos hablando de muchas otras cosas que a mí me parece que no tienen prioridad, sino todo lo contrario. Que alguienes estén hablando de la independencia, pues están en su derecho, pero me parece mucho más importante darse cuenta de la cantidad de sufrimiento que está habiendo en este momento en familias que lo están pasando verdaderamente mal. Comentábamos ahora con alguien que venía por el camino, pues el tema de la prostitución, de las prostitutas que son obligadas y que sabemos que eso existe, la policía piensa que no puede llegar a nada, el tema de los inmigrantes que están intentando pasar la valla y mueren, pero continuamente, y a la Unión Europea parece que ese tema no le interesa. Yo creo que hay prioridades. Y creo que hay que hacer un relato con esas prioridades e intentar a los jóvenes llevarlos detrás, ¿no? Y decirles, es que tenemos algo que construir juntos, tenemos que construir una sociedad que no solo es que sea nuestra sociedad porque yo he nacido en España y es lo mejor del mundo, pues no, no es lo mejor del mundo, nada es lo mejor del mundo, pero lo importante de alguien que se siente perteneciente a una comunidad es que su comunidad sea justa y que además contagie justicia. Entonces yo creo que es un relato que hay que, un proyecto común, que hay que intentar poner sobre el tapete, porque cualquier otra cosa me parece disgregadora. Lo que ocurre, y esa fue también un poco mi depresión hablando con personas de partidos progresistas. Yo nunca he estado en la política, no por nada, sino porque me he dedicado a la universidad, pero hablando con gentes de partidos me decían,
es que ese tipo de proyecto no es atractivo. Y eso a mí me pareció deprimente, porque yo no sé qué es un proyecto atractivo para una sociedad que quiere construir la vida juntos, porque si no va sobre la base de la justicia elemental, de que todos vean satisfechos sus derechos, sus capacidades, bueno, no entiendo qué otro proyecto se puede ofrecer en el sentido común. Entonces me acuerdo de que alguien me decía, es que necesitamos un flautista de Hamelin, ¿no? De Hamelin. Y yo le dije, bueno, es que yo creo que no conoces el cuento. En el cuento primero se llevaron a las ratones, pero luego se llevó a los niños. Es decir, vete con mucho cuidado con los encantadores de serpientes, porque a lo largo de la historia tenemos una gran cantidad de experiencias de gentes que tuvieron un discurso maravilloso y luego empezaron a matar a gentes de distintas razas, a gentes de distintos... Por el amor de Dios, cuidado con los encantadores de serpientes. Creo que una sociedad tiene que construir junta, tiene que generar eso que se llama amistad cívica, que decía ya Aristóteles, ¿no? Una amistad entre ellos porque saben que comparten algo. Pero ¿qué puede compartir mejor una sociedad que intentar que todas las gentes vean satisfechas sus necesidades básicas, sus capacidades, que puedan hacer su vida? Yo creo que ese es un proyecto común. Lo otro sí que será proyecto de unos grupos, etcétera. Entonces eso es lo que yo decía y creo que sigue siendo verdad, y que mientras andemos con otros juegos, pues puede pasar pues cualquier cosa. Justamente cuando leía eso me quedaba pensando quién puede ser o cuál puede ser la fuerza que dentro de la sociedad pueda tener la legitimidad, pueda tener la capacidad justamente de enunciar este relato, estos relatos que hacen falta. Porque, como usted lo decía también muy bien en ese ensayo, las viejas instituciones, el propio gobierno, la iglesia, la propia familia, se hallan hoy erosionadas en su capacidad de invitar a las nuevas generaciones a un proyecto de vida común, pues eso, mucho más justo, mucho más solidario, mucho más fraterno. En el caso de las sociedades que usted conoce, ¿por dónde cree que puede venir justamente ese viento? Pues es una pregunta muy importante y muy buena, y ahí yo creo que sería muy interesante que los jóvenes que tienen proyectos que sintonizan con lo que estamos comentando, tengan la fuerza y la capacidad para entrar en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo ese tipo de manifestaciones que ellos hacen y que ya les resultan habituales, y que vayan poniendo esto también sobre el tapete, porque efectivamente las instituciones más conocidas pues no tienen demasiada credibilidad, aunque tienen que seguir haciendo su tarea. Esto no quiere decir que cada uno no haga lo que tiene que hacer. Otras gentes, digamos los intelectuales, las gentes que hablan en los medios de comunicación, pues se oyen muchas voces muy diversas y cada uno dice lo que quiere. Y luego yo con los medios de comunicación también tengo mi pequeña decepción, que creo que todos tenemos, bueno, pequeña no, bastante grande, que creo que todos tenemos, pues porque van a sus juegos, van a sus ideas y destacan lo que les interesa destacar, pero eso no siempre es lo más justo. Sería bueno que hubiera fuerza de gentes jóvenes, de gentes que vieran que las prioridades que se están tomando no son las más adecuadas para construir un futuro verdaderamente más humano, y que ahí fueran ellos los que tomaran las riendas, y que no se movieran solamente cuando les afecta a ellos, sino también cuando les afecta a otros. Una cosa que a mí y a muchos nos ha parecido muy doloroso de lo que ha pasado en España es que las grandes manifestaciones que se hicieron fue en el momento en que nosotros empezamos a padecer la crisis. Cuando se empezó a notar que no había trabajo, que no había futuro, es cuando empezó la protesta. Bueno, antes había mucha gente que estaba sufriendo y no se dijo nada. Entonces, no puede ser nada más que uno proteste cuando le pasa algo a él, sino que hay que estar atento al sufrimiento de otros también y decir, esto no es posible. Y no solo en el propio país, que por supuesto en todos hay donde protestar, sino también en otros países en los que la gente lo está pasando verdaderamente mal. Creo que si no hay jóvenes que toman el relevo y se dan cuenta de dónde están las prioridades para hacer
una sociedad que sea cosmopolita, lo que se ha soñado de la paz perpetua, de un mundo que unos le han llamado un reino de los fines, otros le han llamado un reino de Dios, otros le han llamado un... Creo que si la gente joven no coge también su protagonismo, y además con su estilo, con el de ellos, que no es el de los más mayores, sino que ellos son los que dominan las redes, los medios, ellos saben cómo se puede hacer eso, creo que si no lo hacen, pues la verdad es que tenemos un futuro poco brillante. La transformación del mundo, de la realidad, pasa por llamarle a las cosas por su nombre. Recientemente también recuperaba una vieja palabra que usted propuso, fuese justamente llevada pues a donde tiene que llevarse, que es al diccionario pues, ¿no? Donde se recogen las palabras que apelan a la realidad, que aluden a la realidad. El término es aporofobia. ¿Qué es la aporofobia, doctora Cortina? Pues la aporofobia es el odio, el espanto, la repulsión hacia el pobre, hacia el desamparado, hacia el que no tiene nada que ofrecer. La verdad es que el término pues se me ocurrió porque veo que en el diccionario de la Real Academia están introduciendo una serie de términos, pues selfies, wash-ups, whisky, toda serie de términos que se van introduciendo. Y había uno que yo creo que es una auténtica realidad y que las cosas solamente cuando se les pone un nombre se reconocen verdaderamente como son, ¿no? Me di cuenta de que la gente pues es xenófoba, será racista, pero que no le produce ninguna repulsión los extranjeros que vienen con muchísimo dinero, ni los que son de diferentes razas y vienen con muchísimo dinero. Se pueden poner ejemplos sin cuento. En España tenemos cantidad de ingleses y alemanes que no le molestan a nadie porque vienen con su dinero y para eso queremos que vengan para el turismo, ¿no? Entonces mi pregunta era más bien si nos molestan los extranjeros o nos molestan los pobres, aunque sean de la propia familia. El pobre es alguien que parece que no tiene nada que ofrecer a cambio. Y en este mundo nuestro en el que damos con tal de recibir, pues encontrarse con alguien que parece que no tiene nada que devolver a cambio es condenarle a la exclusión. Entonces busqué en mi viejo diccionario de griego de cuando yo estudiaba en el bachillerato y me encontré que el pobre y el desamparado se dice áporos, y entonces creé una palabra nueva, aporofobia, y le sugerí a la Real Academia, esto fue en el año 2000, que por favor pues asumieran esa palabra porque creo que denota una realidad que tendría que tener reconocimiento también en el diccionario. No he tenido éxito, no me lo han recogido, pero bueno, en Wikipedia pues existe la palabra aporofobia y le van dando, y luego en determinados grupos van comentando el asunto y publicando el tema. Yo creo que es fundamental porque si queremos una sociedad sin exclusión tenemos que darnos cuenta de que dentro de nosotros mismos está esa tendencia a dejar de lado a aquel que parece que no nos puede ofrecer nada a cambio. Y creo que eso en nuestras sociedades, bueno, las cosas que están ocurriendo aquí en México también tienen que ver con mucho de esto, pero lo que pasa en España también. Cuando se empieza a hacer el análisis y uno se da cuenta de que algunas gentes parece que no pueden devolver aquello que uno se les da, pues se les deja absolutamente de lado. Yo creo que la aporofobia es una realidad a la que habría que poner nombre sencillamente porque existe, y creo que no poner nombre a las cosas en estos casos es utilizarlas ideológicamente. Uno puede utilizar ideológicamente el amor y los derechos humanos, pero una manera de utilizar ideológicamente es no nombrar. Es la invisibilidad, es el no existir, eso no existe, eso no pasa. Y eso es todavía muchísimo peor que reconocer que está ahí y que por lo tanto eso es algo que hay que cambiar porque es imposible dejar a gente excluida. Es que hay que incluir a todo el mundo en este nuestro mundo, ¿no? Gracias, doctora de la Cortina, por esta aportación a nuestro vocabulario, por dirigir nuestra mirada hacia esas zonas efectivamente de nuestra realidad que nos incomodan, que nos hacen sentir mal. Pero sobre todo, gracias por su inteligencia, gracias por acompañarnos en este proceso de pensar la posibilidad de un mundo distinto, un mundo donde todas y todos quepamos. Muchas gracias por esta conversación. Pues gracias a ustedes por crear universidades como esta, que me parece que son muy importantes para que cambie nuestra cultura y para que realmente tengamos en cuenta las cosas que hay que tener en cuenta y no las intrascendentes. Muchas gracias por existir y por invitarme. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Diálogos con la Realidad.